Señor defensor, ¿desea contrainterrogar? Gracias, señoría. Proceda, por favor. Buenos días, doctor Sotelo. No le doy mi nombre porque usted por ahí me ha visto ya en algunas actividades, ya conoce mi trabajo. Entonces, soy el abogado de la defensa del señor Luis Carlos Moncada. Voy a hacer algunas preguntas sobre las pericias que usted ha rendido, en este caso, que son 2 el día de hoy. Voy a empezar ordenadamente porque siempre el tema es complejo. En el informe que usted rindió, el primero, vamos a ubicarlo por 1 y 2, para no confundirnos. Después hablamos de los anexos, que son los estudios adicionales que le pasó a la Fiscalía. En la página 3, usted hace referencia a otro dictamen, a otro informe pericial de un perito que es Carlos Yesid García Muñoz. Y allí se habla de un estudio químico que da positivo para plomo. ¿Sí lo ubicó, doctor? Sí, ya. Y en ese mismo informe, con esa base de ese estudio para plomo, se determina un rango de distancia de disparo, como de contacto firme, en ese mismo informe, ¿correcto? La pregunta es la siguiente, doctor, en su experiencia. ¿Los proyectiles que salen de las pistolas son de plomo? Tengo conocimiento, pero yo creo que eso debe preguntárselo al perito Carlos García. Pero usted habló de las pistolas acá cuando le preguntó a la Fiscalía. Porque eso se tomó en base a la información que remitieron para el segundo informe, que ya correspondía a un arma de fuego de tal características. Una pistola Jericó calibre 9 milímetros, ¿usted recuerda que esa fue la referencia que se estudió en su pericia? No, yo no la estudié. No, pero hace referencia a los diferentes informes a ese punto, porque inclusive aquí en el informe que está hablando el perito, hace referencia a esa situación. La pregunta mía es la siguiente, doctor. ¿Una pistola trae proyectiles de plomo? Es que mire, realmente la pregunta se la podría responder, pero no es parte del informe. Aquí lo que se tomó en claro fue la... Dígame, es que no, yo no quiero sorprender fue la definición del contacto firme como distancia, con el fin de tenerlo en cuenta como variable dentro de lo que se quería hacer de la ilustración y la posición. Entonces, permítame aclararle eso, doctor. La conclusión de contacto firme no es suya, es de otro perito. Sí, claro, eso es de otro análisis. ¿Quede claro eso, no? Sí, eso es de otro perito y se toma esa información como parte de la variable que se quería trabajar. No hace parte de este informe, es una base. Se toma, por eso se relaciona, pero no es parte del informe. Entonces ahora sí la pregunta, doctor. ¿Los proyectiles que salen de las pistolas son de plomo? Yo relativamente en sí... ¿Usted es balístico? Yo la podría responder, pero es que está en otro informe, señoría. Ese es parte de otro informe que lo hacen otros compañeros. Aquí nos hablan de plomo, doctor, y usted toma referentes, y yo no puedo quedarme sin preguntar. Lo que pasa es que, mire, aquí hay otra característica dentro de este informe inicial, que ese informe participó también otra compañera, que fue Piedad Carrillo. Creo que ella estaba citada. Entonces, pero respóndalo, por favor, desde el punto de vista académico. Usted es académico, doctor, respóndala académicamente. El señor juez mirará qué valoración le da. Que si son en plomo específico, las de las pistolas, pues relativamente no. Sabemos que vienen en otra constitución. ¿Usted sabe si aparte de esta conclusión de estudio para plomo se realizó alguna otra que usted hubiera tenido de presente? Aquí lo único que definimos como presente fue el contacto, se definió como variable, pero sé que hay más análisis dentro de ese caso. Pero en este que usted tomó, únicamente se toma como referente un estudio para plomo. No sé qué otro tipo de estudio le hicieron adicional. En este no se definió, fue con esas características que están en el informe del perito quien lo hizo. Doctor Sotelo, en su informe, a usted en el motivo de la peritación le preguntan sobre trayectorias.
Y también le preguntan que esto se requiere para determinar si se trata de un homicidio culposo o un homicidio doloso. ¿Usted como perito puede determinar eso? La primera página, el primer párrafo. No, eso nosotros no tenemos no es nuestro contexto definir esas preguntas. Estaba dentro del interrogante, pero nosotros nunca nos tomamos esa información para ser contestada. Usted sugiere en sus conclusiones que es necesario realizar diligencia judicial con reconstrucción de los hechos. Sí ubicó la página tercera de del informe número 1, punto 6.3. Sí, claro. ¿Usted sabe si esa reconstrucción se realizó? No recuerdo si en este caso hubo... Hasta los elementos allegados creo que no estaba, no hubo, sé que estaba la indagatoria, pero no recuerdo si correspondía a algún tipo de reconstrucción en el lugar por parte, pero no creo, no recuerdo Doctor exactamente. Sotelo, usted dijo textualmente, aquí tengo anotado, tomar la información que corresponde a una reconstrucción realizada. ¿Hubo reconstrucción, sí o no? Hubo una indagatoria. No, reconstrucción, doctor. Yo no recuerdo si es que esa indagatoria correspondía a la reconstrucción, no estoy seguro. Eso lo dijo en el segundo informe, pero estoy hablando del primero. Del primero se dice que no es posible debido a estos elementos y que faltarían estos. Estamos hablando de que en muchas ocasiones es posible llegar a hacer una reconstrucción, lo cual me permite hacer una reconstrucción analítica mucho más amplia. Pero que se haya hecho no recuerdo dentro del segundo informe si fue allegada o no. Sé que estaba la indagatoria de la persona. Según esa precisión de este primer informe, usted dice que no es posible determinar la posición desde donde fue accionada el arma de fuego en contra de la víctima. ¿Eso es cierto? Sí, se define y se determina. No, ¿por con qué? respecto a lo que está concluido aquí, doctor, no de otra cosa, Por sino eso. de esto. Al no existir reconstrucción no se puede determinar exactamente la posición del... No, es una de las variables, que aquí se definen otras. Y no tuvo esa variable. Creo que esa variable no sé No, si en para el este segundo primer informe no para lo ese tuvo. informe no se tuvo y no se definió. Usted habla de que en esa reconstrucción hipotética, pues la palabra hipotética es mía, no es suya, para que no haya confusiones, donde se identifica la topografía o condiciones geométricas del lugar, planimetría y altimetría. ¿Eso lo dice o no? Sí, correcto. Voy a hacer un salto metodológico. Usted tiene ahí un informe topográfico, un dibujo topográfico o un bosquejo topográfico. Sí. Usted podría decir al señor juez si con ese bosquejo que tuvo de presente se pudieron resolver los temas de altimetría. Específicamente del lugar no, pero sí de las condiciones donde se ubicaba No, del las lugar, personas. doctor, la altimetría del lugar. No, hay algunas dimensiones, están las alturas, algunas alturas estaban ahí dentro de lo que se encontró. ¿Cuánto mide, por ejemplo, la pared de ese negocio, si usted encontró eso? 2.16 indican que tienen altura. ¿2.16 de altura? Sí, está desde el piso a la pared. Ahora resolvamos el tema de la mesa. ¿Qué faltó hacerle a la mesa para que fuera posible estudiarla? A ver, las mesas, pues por condiciones de diseño se pueden encontrar geometrías, es igual que los vehículos. Lo que no tenía específico en la mesa era la ubicación de la oquedad o bolladura, que esa sí no estaba específica, pero si usted va por diseño, el tipo de mesa se consigue la información. Doctor, ¿es posible determinar una trayectoria de una oquedad a través de una fotografía? La trayectoria, pues es difícil porque en una oquedad lo que se determina son los ángulos de incidencia. Es cómo llegó ese proyectil dentro del objeto que impacta. Pues en este momento no tenerlo físico y no así lo determinado ni ubicado, pues no es posible.
Doctor, usted tuvo en cuenta varios informes. Usted habló de un informe pericial de necropsia, habló de un informe de inspección técnica del cadáver, un bosquejo, habló de muchos informes. Entre los informes que usted tuvo de presente, ¿existe un estudio de las prendas del occiso? De prendas, no. Creo que se tuvo fue un estudio, el de Carlos García, que definió el contacto, que ese fue el que se definió en el primero informe, pero de prendas específicamente no. Doctor, como quiera que usted leyó la necropsia para sacar estas conclusiones, ¿usted recuerda si en la necropsia se hablaba de unas prendas recuperadas en la diligencia? Creo que sí se habla de las prendas, pero los estudios no sé, no tengo conocimiento frente a eso. Doctor, en su estudio balístico, ¿cuándo sería conveniente estudiar las prendas también para llegar a una conclusión? Si son impactadas, sí. Si el orificio de entrada está ubicado en una zona cubierta de prendas, pues lógico, la partícula va a quedar dentro de la prenda, no en piel. ¿En qué puede incidir eso cuando no se estudian las prendas, doctor? Si no hay estudio de las prendas, pues no va a haber una determinación de rango de distancia. Como le digo, si la región impactada como orificio de entrada está localizada en una superficie que es por lo general cubierta de prendas, se debe estudiar la prenda. Señoría, como quiera que el señor fiscal utilizó documentos y el perito también habló de que tuvo en cuenta la necropsia, yo quisiera hacer una pregunta sobre la necropsia, nomás un pedacito de... porque en lo que tenga que ver única y exclusivamente con el tema de él. Con el tema de él. Entonces, permiso para acercarme al señor fiscal y hacerle la verificación del documento. Es que, chaqueta, o sea, lo que pasa es que, bueno, la trayectoria, esa. Proceda. Doctor Sotelo, ya que usted trabaja en medicina legal, conoce los protocolos, usted sabe así a grandes rasgos, de acuerdo a los protocolos que ve, sin entrar en más detalles todavía, ¿de qué se trata ese documento? Al menos por el encabezado. Ese es el informe pericial de necropsia de George Darwin Pineda Ortiz. En la página número 2 de ese informe, doctor, que usted tuvo en cuenta para su análisis, hay una parte que habla de un tema de prendas. ¿Podría usted verificarlo para refrescar su memoria, si lo tuvo en cuenta o no? ¿Puedo acercarme para indicarle, señor juez? Proceda. Para facilitar. Sí, ya lo individualizo. ¿Qué hay ahí, doctor, para Dice para que se, aclare, señor juez? que se remite chaqueta por cadena de custodia color verde de la policía. De ver foto, hay que ver la foto, no sé, marcada como Golat Group Limitada, Pineda Policía Nacional. Se observan 2 perforaciones en manga izquierda, manchas de sangre en faldón anterior, perforación en faldón anterior derecho. Ver foto. Aparte de las chaquetas, doctor, voy a acercarme para indicarle otro tema, para facilitar En la manga, las en preguntas. la manga, no acá. Aquí es el ratito, pero es de la que está en la manga. Doctor, de acuerdo a ese informe de necropsia, aparte de la chaqueta, ¿existen otras prendas que
fueran encontradas o analizadas en la necropsia. Sí, individualizan una camiseta, unas dos camisetas. Lo que entiendo es que una para... Lo que pasa es que ahí está repetida porque va para diferentes laboratorios. Sí, o sea, sí, los análisis son solicitados para diferentes laboratorios. Entonces, La pregunta es muy clara, ¿hay prendas adicionales aparte de la chaqueta para no...? Sí, camiseta está ahí. Y camisa. No, habla de camiseta y chaqueta. Bueno, esa parte la aclaramos con el perito de la necropsia. Permítame para irme del tema de... Doctor, como quiera que usted tomó elementos de un balístico que nos habla de rango y hacen parte de este informe, ¿se puede determinar una distancia de rango de disparo sin tener en cuenta si hay superficies o hay cosas interpuestas? Objeción, señoría. Razón. Sí, señor. Lo que pasa es que el perito fue citado para la trayectoria de disparo. Obviamente entiendo las razones de la pregunta de la defensa, pero él únicamente fue citado con esa razón. Ya lo que tiene que ver con rango de distancia y que no se asocie respecto de la trayectoria no sería válida, señoría, en mi criterio. Rango de distancia no ha sido interrogado el perito, señor defensor. Simplemente se ha hablado de trayectoria. ¿Y hay alguien específico para rango, señoría? Su señoría, yo sé que yo no me puedo oponer a una decisión suya, pero aquí en el informe, en la página 3, después de que aparecen en letras pequeñas las citas del testigo, perdón, del perito que sirvió como base de este peritaje, aparece un tipo de letra distinta que a mí me indica que esa es una posición de este perito, porque es totalmente diferente, está por encima de la conclusión del anterior. Yo quiero aclarar ese punto y por eso viene la pregunta. Aquí nos está diciendo que el disparo fue realizado a contacto firme. Yo entiendo que es una conclusión de él, que no. Pues sencilla y llanamente pregunté ese punto, si es conclusión de él o no es conclusión de él. Doctor, después del punto 6, en la página 3, donde usted termina una cita que hace textual, aparece un tipo de letra distinto que corresponde al cuerpo de su informe, del informe completo, donde se conceptúa que el disparo fue realizado a contacto firme. ¿Ese concepto es suyo o es de otro perito? Ese concepto se tomó basado en esa determinación del perito de morgue, e igualmente, como le digo, también participó otra funcionaria. Entonces, que era Piedad Carrillo. Está dentro del informe, pero fue correlacionado, fue interdisciplinario lo que tomó el informe, o sea, está basado en el informe realizado por el perito en sala de necropsia. Pero si está basado en el informe, yo puedo hacerle preguntas sobre el informe, que se está conceptuando aquí que fue realizado a contacto firme. ¿Usted está conceptualizando eso? Es que la determinación de distancia la hacen en sala de necropsia. Él la determinó, es basada desde el informe de Carlos García, que es quien va a venir a hablar de distancia de disparo. Entonces, basado en ese informe que usted tomó como base, que le permitió concluir, ¿hay una afectación si hay superficies interpuestas para determinar una distancia de rango? Mire, yo le hablo del informe, pero sé que un compañero va a venir. Realmente en ese no hubo superficies interpuestas. Pero ese informe lo define Carlos García, quien fue quien atendió la sala de necropsias. Entonces vuelvo a aterrizar en el tema de las prendas. ¿Era necesario correlacionar las prendas que tenía la persona al momento de recibir el disparo si tienen perforaciones? Eso se hace, eso se hizo, y él tiene en el informe individualizan esa parte. Yo digo porque no me descubrieron eso, doctor, por eso la pregunta. Bueno, voy a continuar, ese ya no es un tema que le compete a usted, sino a la Fiscalía. Vamos con otro asunto. Doctor, vamos a tomar el segundo informe. Segundo informe.
Usted dijo muy sabiamente aquí, doctor, que el análisis de un caso depende de la información que se suministre, ¿eso es correcto? Sí, correcto. Doctor, la Fiscalía cuando le solicita el segundo informe, que es de fecha 2016-05-16, le ordena a usted realizar un análisis de reconstrucción de los hechos. ¿Eso es cierto? Sí, correcto. ¿Usted lo hizo? Se hizo un análisis de reconstrucción basado en la información documental adjuntada. O sea, es una reconstrucción analítica en sí de lo que se hace. Aporta una documentación y se toma una información, claro. O sea que es una reconstrucción analítica. Sí, relativamente es que en sí el contexto de reconstrucciones está mal llamado. Eso nunca se puede reconstruir. Lo que se hace es una recreación de la situación desde el punto de vista documental. Es una recreación de escena lo que usted documental hizo. o de en campo. En este caso se hizo basado en toda la información adjuntada. Una recreación. Sí, claro, sin duda, Lisa. ¿Usted nunca estuvo en el lugar de los hechos? No, para esto no fui. ¿Nunca habló con el patrullero Moncada? No, me llegaron la indagatoria. ¿Sabe cuánto mide el patrullero Moncada? No, específicamente no. Doctor, aquí le dicen a usted, aquí le dan una versión del patrullero Moncada. ¿Usted aportó a este estudio esa versión que le dieron del patrullero Moncada? Sí, está relacionada en lo que manifiesta ahí en los... No, pero la pudo ver en su contexto toda la declaración. Sí, se leyó la documentación aportada de lo que manifestaba. No, tal vez no me está entendiendo la pregunta. Usted menciona aquí, que el señor fiscal le menciona una manifestación del patrullero Moncada. Aquí quedó claro que era una manifestación. Sí, perfecto. Vamos por parte. ¿El patrullero Moncada en algún momento le hizo a usted alguna manifestación? No, a mí específicamente personal no. ¿Usted sabe si esta manifestación que le hizo el patrullero Moncada, o que le hizo la Fiscalía con respecto al patrullero Moncada, fue con la advertencia del derecho a guardar silencio? No tengo conocimiento de eso. Llegan una indagatoria, pero no, o un comentario frente a eso, pero que yo específicamente he estado con él, no. O sea, queda claro que usted nunca habló con el patrullero Moncada. No, yo nunca hablé con él. Doctor, usted habló de que utilizó modelos WIMPI para hacer unas figuras aquí, unos dibujos en su informe, ¿eso es cierto? Sí, claro, se individualiza las características y se busca en el mercado qué tipo de mesa correspondía a eso. Una WIMPI cafetería, que realmente se conocen así. ¿Todos los modelos WIMPI son iguales, doctor? No, por eso en el informe dice que se condiciona a una información genérica. ¿Todos los modelos WIMPI tienen el mismo desgaste por el uso? No, eso sí, no tengo estudios claros sobre eso. Usted menciona, doctor, en sus conclusiones que concluye que su estudio se basa en una diligencia indagatoria del patrullero Moncada de fecha 2014-04-24. Y Sí, dice claro. así textualmente, que permiten la ilustración y diagramación de la postura corporal relativa de la víctima al momento de recibir el impacto. Para efecto de hacer esa reconstrucción analítica, ¿usted solamente tuvo en cuenta esa cita de esa indagatoria del patrullero Moncada? No, lo único que se tuvo en cuenta del patrullero es donde se manifiesta que él se encontraba en posición sedente, la víctima. Ahí lo que se está manifestando. No La tuvo en postura cuenta- corporal relativa que está en sedente. Doctor, ¿no tuvo en cuenta ninguna otra cita de alguna otra persona que hubiera estado en el lugar de los hechos? No, específicamente no, porque en sí toda la dinámica de los hechos no se tiene en cuenta. Se da cuenta que únicamente se representa la ubicación de la trayectoria anatómica en posición sedente con el hallazgo correspondiente sedente en la mesa. Y se manifiesta que no es posible correlacionar la trayectoria anatómica frente a la oquedad o abolladura que encontraban en la mesa debido a que no estaba fijada geométricamente.
Doctor, ¿usted adelantó las gestiones con la Fiscalía o con alguna entidad para la ubicación de esa mesa? No se hizo ese tipo de trabajo frente a la situación. Entonces, que en sí lo que se buscó fue darle la postura corporal cedente y definir esa ubicación según lo que él decía, únicamente, no más. No se hizo más frente a eso. Haber tenido la mesa, haber tenido otras condiciones, pues hubiera sido diferente la situación. ¿Diferente en qué, doctor? El poder haber correlacionar específicamente la trayectoria anatómica frente a la oquedad existente, porque es que la oquedad es un punto fijo dentro del lugar y dentro de la mesa donde estaban ubicados. ¿Qué incidencia tiene la falta de la mesa en la definición de sus trayectorias? La ubicación relativa y la dinámica de las circunstancias. O sea, se da cuenta que a pesar de que hubo una posición cedente, la trayectoria no modificó. Pero la dinámica de los hechos, estamos preguntando, doctor. Sí, es probable de que de pronto la persona, si yo puedo correlacionarla, la persona es un poco más hacia afuera o más hacia adentro, pero la trayectoria nunca va a modificar. Doctor, usted dice que los espacios de la mesa son reducidos. ¿De qué mesa está hablando? ¿De la que usted utilizó como referente o del lugar de los hechos? De la mesa genérica WIMP indicada con la que se hizo. Siempre y cuando no haya sido modificada. Sí, no, eso no, en ningún momento manifestaron y igualmente no se ve de los actos que individualizan que haya sido tenido modificaciones. ¿Usted sabe si alguna persona dentro de los informes que usted estuvo presente estudió las características de la oquedad? No, yo en los informes no vi que hayan determinado ni ángulos ni ubicación, únicamente la ubicación de altura, y la imagen. Como le digo, eso también si se hubiera determinado los ángulos de incidencia en la holladura, pues hubiera sido mucho más clave también. No tengo más preguntas por el momento, señoría. Señor fiscal, ¿desea hacer redirecto? No, señoría. Señora representante del Ministerio Público, ¿alguna pregunta con fundamento en el artículo 397? No, señoría. Bien, ciudadano Javier Alberto, le agradecemos mucho su colaboración. No sin antes advertirle que si de pronto fuese requerido nuevamente, le estaremos informando de manera oportuna. Señoría, sí, Señor gracias. fiscal, sí. Previo al retiro para introducir los elementos. Permiso. Gracias. Tenía una petición sobre esa solicitud de la Fiscalía Cuéntame. Señoría, únicamente sobre el segundo informe, que es el de fecha 2016-05-16. 2016-05-16, sí. Yo tengo una oposición, sabemos claramente que ya pasamos un filtro que es la preparatoria, pero en el juicio se pueden presentar eventos que permiten utilizar esta figura. Y es la siguiente, su señoría. La Fiscalía obviamente descubrió unos elementos que fueron traídos de la justicia penal militar. Eso está muy claro y por lealtad está en el acta y descubrió una serie de elementos, de documentos que trajo de la justicia penal militar. En este sistema no existe la prueba trasladada. No podemos traer elementos y trasladarlos automáticamente a un proceso porque sí, tienen que haber unos pasos. Y las entrevistas, las declaraciones, cualquier diligencia que se haga donde la persona explique, inclusive así sea por un medio de radio, de televisión, tienen únicamente dos fines: refrescar memoria o impugnar credibilidad. No se le puede cambiar los fines a una diligencia independientemente de que ésta se traslade o no se traslade de otra jurisdicción, como ocurrió en este caso. Estuve escuchando la
la audiencia preparatoria y el señor fiscal en su enunciación no mencionó que iba a incorporar como parte del informe pericial para su base una indagatoria del señor Moncada. Y en las solicitudes probatorias tampoco se habló de que se iba a utilizar esa entrevista para efecto de sustentar un informe de opinión pericial. Ahora, yo entiendo claramente, y no voy a ser testarudo en una discusión, que si el señor Moncada pasa al estrado, el solo hecho de haber descubierto la entrevista o la indagatoria es suficiente para que se pueda usar con la finalidad de impugnar su credibilidad o de refrescar memoria, si es del caso. Pero estamos en un plano totalmente distinto, su señoría. Entonces, ¿qué hace la Fiscalía? Toma un pedazo de la indagatoria, un trozo de la indagatoria, en la cual no se sabe si se le hizo una advertencia o no, porque los rigorismos que se utilizan en la penal militar son diferentes a los rigorismos que se establecen para este sistema penal de tendencia acusatoria. Entonces, lo que hace el señor fiscal es que toma un pedazo, un trozo de una indagatoria que se vertió en la justicia penal militar y lo toma como base para hacer una afirmación, como un hecho verificado y probado, para que el perito pueda describir una trayectoria basado únicamente en ese trozo de información que se tomó extractado de esa diligencia de indagatoria. A mi juicio, su señoría, y mi petición respetuosa es que este segundo informe no se ha tenido como prueba porque este informe afecta la legalidad, es decir, se vuelve ilegal desde el momento mismo en que, a pesar de que se descubrió el elemento, nunca se solicitó para haber discutido el tema de ni siquiera en la anunciación ni en la solicitud probatoria, y es la base para que el perito tome una decisión en este caso, y el perito aquí lo ha sustentado, y aquí es donde aparece el tema de la ilegalidad. Los temas de ilegalidad se tocan en el artículo 360 del Código de Procedimiento Penal, que toda prueba obtenida o realizada ilegalmente debe ser excluida. Pues aquí tenemos que aclarar cuál es la esencia de la exclusión. Todo aquello que sea legal o que sea ilícito debe ser excluido de la actuación, independientemente del momento en que se presenta. Yo entiendo que los temas de ilegalidad se tratan en el 360 y los temas de ilicitud se tratan en el artículo 23 del Código Instrumental Ordinario. En mi punto de vista, salvo mejor criterio, su señoría, es que este informe, base de opinión pericial, se torna ilegal en la medida en que, si bien en un momento se hizo un descubrimiento de un elemento que se trajo de otra jurisdicción, nunca se enunció ese elemento para ser usado como base o como fundamento de una opinión pericial, y nunca se fundamentó en la solicitud probatoria de la Fiscalía. Podemos escuchar los audios, yo anoche los escuché, estoy actuando con mucha lealtad, que se iba a basar la decisión de un perito, una decisión tan compleja de un perito, que no hizo una reconstrucción real, sino una reconstrucción que fue realizada prácticamente en un laboratorio, basados únicamente en una indagatoria, en la cual no sabemos las advertencias que se hicieron en ese momento, y sabiendo que esas advertencias que se hicieron allá no tienen aplicación en este momento, señor juez, ante esta instancia. Y yo le entiendo, señor juez, el documento se puede utilizar para otros fines, es que le cambiaron fue el sentido. Cuando el señor Moncada pase al estrado, si decide utilizar el derecho que tiene de guardar silencio, renunciar a él, sí se podría utilizar esa indagatoria para los efectos que la Fiscalía considere, pero en el momento actual, tomar esa indagatoria como una base para darle una trazabilidad a un perito, para que él, sin una reconstrucción y sin poder estudiar una mesa, sin poder estudiar ni siquiera la estatura del procesado, llegue a hacer unas conclusiones que en cierto sentido pueden afectar el derecho de defensa y de contradicción. Esa es
Respetable petición, honorable juez. Bien, en términos generales, lo que usted me ha planteado en su intervención es un problema de valoración. Aquí yo no he sido ni soy un simple, o como dicen la Corte Suprema de Justicia, un convidado de piedra. Tendré en cuenta su anotación para efectos de la valoración, porque yo sí soy de los que desde el momento en que va a emitir su sentido de fallo, analizar toda una serie de circunstancias que posiblemente otros colegas no lo hagan, ¿correcto? Estoy atento a eso, soy muy celoso de la legalidad y obviamente su acotación la tendré en cuenta para efectos de valoración, porque efectivamente lo que el señor perito me dice es que a él le llegó una información entrecomillada y a partir de ahí, pues yo le creo al perito y a partir de ahí ya yo puedo hacer valoración si las opiniones que él da, sí, y usted también y el señor fiscal también en el momento del análisis, al momento del alegato de conclusión, si efectivamente se puede soportar esa conclusión con base en ese tipo de información como fue. Desde ese punto de vista yo le doy garantías a la Fiscalía, apoderado de víctima, Ministerio Público y a usted de que así se hace el análisis, ¿correcto? Y entonces lo trabajaré en tema de valoración y lo tengo en cuenta.